Hola, hola mis amigos, una feliz noche aquí en compañía pues de mi Max. Estoy arreglando mi cuarto, estoy esperando pues que el señor se baje para yo poder tender la cama, pero bueno, acompáñenme este ratico. Les cuento que estaba un poquito perdida, sí, un poquito perdida y más que todo por el tema de la salud de Dash. Les cuento que Dachito lo tuve enfermo. Estuvo con una alergia en las paticas horrible. Todavía tiene por aquí la... A ver si duermo. Oiga, señor, ¿usted qué está haciendo? Hermoso, mi Max. Este es mi Max, mi rata. A él lo adopté en Colombia hace... Ya vamos para 2 años, ¿no, Max? ¿No, gordo? Ay, yo me lo como a picos. Yo me lo como. Usted también. Les voy a contar un poquito de la adopción de Max, que es este canzoncito que está aquí atrás. Max es criollito, es colombiano, ¿cierto, Max, que tú eres colombiano? Y como yo me fui a Colombia 6 meses, Dachito tenía, ¿qué? Dachito estaba de 6, 7 meses, por ahí más o menos. Y un día estábamos eh, por ahí caminando. Bueno, resumidas cuentas, encontramos a mi Max. Oiga, niño, ¿qué está haciendo? A Max y bueno, yo lo adopté, lo llevo al médico y me lo traje a Canadá. O sea, yo viajé literalmente con 2 perros, dos, arriba en cabina. Ellos no fueron en bodeguita, no señor. Ellos se fueron con la mamá. Fue una pesadilla, lo confieso. Yo creo que yo volvería a viajar con mis perros si fuera extremadamente de vida o muerte. O sea, toca o toca. Pero así ay, qué rico. Tiene esa cara tan hermosa. Yo me lo como. Yo me lo como. Um, sí, es una pesadilla viajar con los perritos porque primero Dash estaba muy grande y no sé qué le pasó a Dash en Colombia, pero Dachito se volvió de que nadie se puede acercar a mí. Obviamente, Dash es demasiado inteligente, él es un border collie, ¿no? Entonces, Dachito, cualquier persona que se me acerque, él siente como que se me va a hacer daño, o sea, él es mi guardaespaldas personal y él tiene ese sentimiento, él es como que si detectara realmente, como quién, quién viene con buenas intenciones y quién no. Y bueno, Max, ese sí le menea la cola a todo el mundo. Él es muy friendly, muy amistoso, muy amoroso. Max es de los que te da besitos, me despierta con besitos. Es un amor, es un amor. Y bueno, Dachito, pues él, él tiene su manera de ser muy, como muy de señor. Yo no sé, pero la personalidad de Dash es espectacular. O sea, está pendiente de mí, está siempre mirándome a los ojos, como viendo qué estado de ánimo tengo. Y de hecho, yo no puedo llorar, porque las veces que he llorado, me toca parar, pero así porque él se levanta, sufre, empieza a ladrar, como quien dice, yo sé que te está pasando algo, mamá, pero ¿qué puedo hacer? Así que yo por él no lloro, porque no me gusta cómo se pone Dachito. Sí, evito mucho como ponerlos en una situación estresante a ellos, o sea, no, es impactante cómo ellos sienten, o sea, yo no hago bulla, ni estoy gritando, pero él siente, Tachito, cuando yo estoy triste. Y bueno, y las veces
que no he podido aguantarme llorar por alguna cuestión, por cosas de felicidad, lo que sea. Él sufre, se viene y me mira y su patica, ¿no? Como que le pasa a la mamá y bueno, son, como pueden ver, mi compañía 24/7. Wow, yo no tenía planes de tener perros, se los digo. De tener perritos. Me corto este. ¿Dónde está la otra? Si no, no había como planes. Depende cómo estén ellos o por ejemplo, ahora que empezó el otoño, acá en Canadá empieza a llover mucho. Entonces, claro, los parques donde uno va con ellos, está lleno de barro, entonces llegan con esas patas, muchos llegan con barro pues hasta acá. Que dan ganas como de dejarlos en el parque. Mentiras, yo me muero. Bueno, ya hay una almohada. Yo siempre hago mis cosas, todas. Así sea que me dé la medianoche, pero yo siempre termino todas mis cosas. A mí me encanta mucho arreglar. Sí, esa es la pequeña historia de mi Max. Él es como si realmente de verdad supiera que como las circunstancias en las que está, pobrecito. Sí, esa es la pequeña historia de mi Max. Él es como si realmente de verdad supiera que como las circunstancias en las que está, pobrecito. Llegó con tanto miedo. Recuerdo que apenas llegó, ¡pum!, se metió abajo del sofá, muerto, pero paniqueado pues, terror total. De que le hablaran, de que el hecho de que tú lo quisieras tocar, le daba un ataque, pero así de pánico, de terror, o sea, ¿cómo es posible? Pensaba yo, y hasta lloré, recuerdo, son 2 mesecitos que tenía mi Max, o sea, ¿cuánto habrá sufrido mi pobre Max esos 2 meses? ¿Cuánto lo habrán maltratado en esos 2 meses? Para que el solo hecho de que tú le quisieras acariciar estuviera ya el terror y el corazoncito a millón y mejor dicho, le temblaba pues hasta el apellido. ¿Cómo, cómo pueden maltratar a un animalito? Yo digo que una persona que maltrata animales no es una buena persona, no puede ser un buen esposo, no puede ser un buen papá, no puede ser no puede ser un buen ser humano, no puede. Es que no, es que no, pobrecito. Venga, papito, ¿se quiere subir a la cama? Venga para acá. Chuch. Así que, aprovechando que ya se fueron, voy a tender mi cama. Pero sí, me había perdido un ratico, pero por lo que les conté, de que mi Dachito pues estaba enfermo, está todavía malito con su alergia, sus paticas, ahorita les voy a mostrar en un videito cómo están las paticas de mi Dach, pero ya está muchísimo mejor, quién sabe, algún animalito por allá o una de esas tantas planticas con las que él juega, es que jode mucho con los palos. Ay, Dios mío, usted no le compre juguetes a él para el parque, usted busque palos, busque palos, que él es feliz, parece el viejito de los palos. Entonces le tira uno el palo y empieza a mordisquearlo y lo pone como en 1000 pedazos y ya sí el siguiente y el siguiente. Ese es el juego maquiavélico de... Bueno, les cuento que aquí en Canadá, este fin de semana, tuvimos Thanksgiving. Qué pena hablar en inglés, a mí me da mucha pena. Pero bueno, estoy por eso mejorando mi inglés. Sí, fue Thanksgiving, bueno, que lo conocemos como el Día de Acción de Gracias. Yo no sé, en Canadá
tenemos la misma fecha que en Estados Unidos, porque en Estados Unidos también celebran Thanksgiving, pero no recuerdo si es de la misma fecha, no sé, cuéntenme. Ustedes, los que viven por allá, cuéntenme qué fecha es ahí en Estados Unidos. Yo, ¿qué pasé ese día? A ver, ¿qué hice? Bueno, me invitaron a una cena, a un restaurante, con unos amigos, muy rico todo. No, mentira, la verdad, la carne no estuvo muy buena. Estaba muy seca. Y era un buen restaurante, tal vez porque había mucha gente. Y solo podíamos estar 2 horas. Y les cuento que aquí en Canadá ya están pidiendo el documento de vacunación. O sea, si queríamos ingresar al restaurante, teníamos que mostrar una identificación, pues un ID, la cédula, lo que tengas en tu, lo que se tenga pues de identificación y el certificado de vacunación. O sea, llegó ese día que sí la están pidiendo. Es un tema como delicadito de tocar, ¿no? Pero bueno, en mi caso yo sí ya tengo las 2 vacunas. Todavía me duele, todavía las siento. Wow. Antes de terminar el videito, sobra decirles que les agradezco los comentarios que me hacen. La mayoría son muy bonitos, muy animadores, sobre todo porque pues tuve muchos años que no estuve poniendo videos en mi canal. Pero ahora que estoy muchísimo mejor, yo sé que ustedes han visto los cambios. Estoy mucho más activa, estoy saliendo más, estoy teniendo muchas más actividades, estoy teniendo más vida, pues, o sea, ya estoy dejando como un poquito el miedo porque sí les confieso, a mí todavía salir afuera sola me asusta muchísimo y las veces que lo hago es porque realmente necesito y desafortunadamente siempre pasa algo, o sea, siempre pasa algo, entonces pues ya ya es extremadamente necesario pues que yo salga sola. Si no, no paso pues por ese sustico. Tengo mi cuadernito aquí, donde tengo los saludos que voy a mandar hoy. Me encantaría obviamente a todos saludarlos, porque tan bellos ustedes se toman su tiempo para comentar, para ver mis videos. No es nada fuera de lo normal, es la vida de una mujer pues que lucha todos los días por seguir adelante, ¿sí? A pesar pues de las circunstancias que, bueno, ya son supremamente mejores y que seguirán viniendo cosas muchísimo mejores. Bueno, quiero saludar al señor Alan Madrigal. Hola Alan. Sí, la bandeja paisa es muy rica, no solamente se ve, sino que es un plato muy rico, típico de Colombia. Delicioso, pues ni hablemos del tema porque ya me va a dar hambre. Y tú preguntabas que cómo hago yo el tema de las abdominales. Bueno, le voy a mostrar, yo no sé si usted ha visto los otros videos. No es que yo haga trampa, sino que yo me ayudo mucho de mis cinturillas. Yo sé que los tengo cansados con el tema, pero esto es real. Sí funciona. Bueno, ustedes saben que yo la uso por lo de mi columna, pero a la vez me ayuda a corregir postura, me ayuda con dolores de mi espalda y me ayuda muchísimo a hacer forma, claro. Entonces, no solamente las abdominales, sino las cinturillas. Alan. Bueno, mis queridos amigos, les deseo una feliz noche. Que duerman rico, que descansen, o los que ya se están levantando, pues buenos días, que tengan un excelente día. Se bajó Max, ya voy a poder tender mi cama. Bueno, muchos besitos para todos ustedes y recuerden,
denme sus comentarios, qué opinan. Yo sé que me han dado varios comentarios sobre que de pronto la imagen no es muy buena. Yo trato, ustedes saben, esto no es nada profesional, yo sé, pero trato que sea como lo más natural posible. Pero sí, no, yo a veces veo que como que mi celular se funciona bien. No sé qué será, la verdad, no sé qué será, pero bueno, ahí, ahí la idea es ir mejorando poco a poco y poderles mostrar como un poquito más de las cosas que yo empezaba a hacer. Esa es la idea de hacer videitos en los entornos donde yo estoy ya teniendo pues una vida más activa en la parte laboral, de educación, ¿sí? De socializar más, porque sí, me hace falta hablar más con las personas, no solamente con mis perros. Bueno, ¡mua! Me despido ahora sí porque si no esto nunca va a terminar. Una feliz, feliz noche y nos vemos pronto.